Buen día amigos, bienvenidos a este vídeo, donde desarrollaremos la primera parte de un pequeño banco de preguntas del curso de Fisiología Cardíaca Humana, sobre el tema de excitación rítmica del corazón. Bueno amigos, comencemos con las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo también se le llama al nódulo sinusal? Y también nos pregunta, que este nódulo se localiza en la pared posterolateral superior de cuál aurícula. Luego la segunda pregunta dice, ¿es cierto sobre el nódulo sinusal, excepto? Después la tercera pregunta dice, ¿quiénes conducen los impulsos desde el nódulo sinoauricular hasta el nódulo auriculoventricular? Ok, comencemos con las respuestas. En la primera pregunta la respuesta es la alternativa D, pues el nódulo sinusal o también llamado nódulo sinoauricular es una banda elipsoide, aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado. Además este nódulo sinusal está localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, inmediatamente inferior y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Luego en la segunda pregunta, la respuesta es la alternativa B, pues las medidas del nódulo sinusal, aproximadamente son, 15 milímetros de longitud, 3 milímetros de anchura y 1 milímetro de grosor. Seguidamente en la tercera pregunta, la respuesta es la alternativa C, pues las vías internodulares son las que conducen impulsos desde el nódulo sinoauricular hasta el nódulo auriculoventricular. Seguidamente la cuarta pregunta dice, ¿es cierto sobre el nódulo auriculoventricular? Y bien, en la cuarta pregunta, las respuestas son las alternativas A y C, pues el nódulo auriculoventricular está localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, inmediatamente detrás de la válvula tricúspide. Bueno y continuando respondiendo a esta misma pregunta, primeramente hay que decir que el impulso rítmico se genera en el nódulo sinusal, luego este impulso viaja por las vías internodulares y llega al nódulo auriculoventricular aproximadamente en 0,03 segundos después de su origen en el nódulo sinusal. Además hay un retraso de 0,09 segundos en el nódulo auriculoventricular antes de que el impulso entre en la porción penetrante del haz de His. Y bien, en la quinta pregunta, tenemos que marcar la alternativa correcta. Luego la sexta pregunta dice, ¿qué efecto tiene la acetilcolina sobre el corazón? Ok, en la quinta pregunta, la respuesta es la alternativa B. Luego en la sexta pregunta, la respuesta es la alternativa E, pues la estimulación de los nervios parasimpáticos que llegan al corazón hace que se libere la hormona acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Así entonces la acetilcolina tiene dos efectos principales sobre el corazón, los cuales son,
reducir la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal y reducir la excitabilidad de las fibras de la unión auriculoventricular entre la musculatura auricular y el nódulo auriculoventricular. Después la séptima pregunta dice, ¿cuál de las siguientes estructuras tendrá la menor velocidad de conducción del potencial de acción cardíaco? Luego la octava pregunta dice, ¿cuál es el retardo total normal del impulso cardíaco en el nódulo más el haz de His? Ok, en la séptima pregunta, la respuesta es la alternativa C, pues la velocidad de conducción lenta en las miofibrilas del haz de His se debe a que su tamaño es considerablemente menor que el del músculo auricular y ventricular normal. Y también se debe en parte a la disminución en el número de uniones en hendidura de los discos intercalados entre células musculares sucesivas en la vía de conducción. Seguidamente en la octava pregunta, la respuesta es la alternativa D, pues el impulso que se genera en el nódulo sinusal recorre rápidamente las vías internodulares y llega al nódulo auriculoventricular en 0,03 segundos. Luego habrá un retraso de 0,09 segundos en el nódulo auriculoventricular antes de que el impulso entre en la porción penetrante del haz de His. Y seguidamente también se produce un retraso de 0,04 segundos en el haz de His. Así entonces, como esta pregunta nos está pidiendo el retardo total normal del impulso cardíaco en el nódulo auriculoventricular más el haz de His, entonces la respuesta es 0,13 segundos. A continuación, la novena pregunta dice, ¿cuál es el retardo entre la descarga del nódulo sinusal y la llegada del impulso cardíaco al tabique interventricular? Y finalmente, la décima pregunta dice, si el nódulo sinusal descarga a los 0 segundos, ¿cuánto tardará en llegar normalmente el impulso cardíaco al nódulo auriculoventricular? Ok, en la novena pregunta, la respuesta es la alternativa D, pues como hemos mencionado anteriormente, el impulso que procede del nódulo sinoauricular hacia el nódulo auriculoventricular llega en 0,03 segundos, después hay un retraso de 0,09 segundos en el nódulo auriculoventricular antes de que el impulso entre en la porción penetrante del haz de His. Luego también se produce un retraso del mismo impulso de 0,04 segundos en el haz de His, así entonces el impulso accede al tabique interventricular en 0,16 segundos. Y finalmente en la décima pregunta, la respuesta es la alternativa A, pues para que el impulso cardíaco se desplace desde el nódulo sinoauricular al nódulo auriculoventricular se necesitan 0,03 segundos. Bueno amigos, esto ha sido un pequeño banco de preguntas sobre un tema básico del curso de Fisiología Cardíaca Humana. Gracias por su atención, hasta luego.